Saludando también a mi familia que me acompaña. Gracias por la invitación. Vamos a tomar Colosenses 2:8. Amén. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que en Cristo estamos completos. Que en Cristo estamos completos. Y vosotros estáis completos en Él. Quisiera tomar como centro esta parte: y vosotros estáis completos en Él. En Cristo estamos completos. El párrafo que hemos leído dice: mirad que nadie os engañe, es decir, hay que poner cuidado que nadie nos engañe, que nadie nos lleve a hacer cosas que no ha mandado el Señor. ¿Cómo engaña el enemigo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? La palabra filosofía, pues su término significa, filos viene de filio, ¿no? Familia o amor familiar. Y sofía, pensamiento. Amor al pensamiento del hombre. Eso es filosofía. Ama pensar, ama el pensar muchas cosas. Y siempre lo he dicho, a veces pensamos muy bonito, pero no nos ajustamos a lo que dice la Biblia. Pero uno puede pensar muy bonito, ¿sí o no? Me acuerdo cuando llegué por primera vez a predicarle a mis amigos. Ya había conocido al Señor y lo primero que hice fue ir a buscar a mis amigos. Y me paré en una carretera a predicar, y ahí estaban la mayoría de mis amigos. Yo les dije: quisiera decirles cosas bonitas, pero no puedo, vengo a decirles la palabra de Dios. Así que tuve que decirles la verdad, que tenían que arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesús y perseverar en el Evangelio hasta el final si querían ser salvos. Entonces las filosofías a veces son atrayentes, son bonitas, pero son engaño porque es invento humano. Entonces el Señor nos advierte y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, son huecas, está vacío, pero es sutil. Se le mete y no se da cuenta a qué hora. Por eso a veces decimos cosas y podemos caer en ese error de filosofar mucho y no ajustarnos a lo que dice la Biblia. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo son esas filosofías y huecas sutilezas? Aquí dice cómo están condicionadas: según las tradiciones de los hombres. ¿Y cuáles son las tradiciones de los hombres? ¿Qué es una tradición? Algo repetitivo, ¿cierto? Algo que se repite y lo hacen
Y eso es una tradición, algo que siempre van a hacer lo mismo. Entonces, conforme, la palabra conforme significa adaptado, adaptado, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué rudimentos? Rudimentos es enseñanzas iniciales, enseñanzas primarias, como cuando alguien va a la escuela y lo primero que le enseñan son las vocales, las consonantes y los números. Ya nunca le vuelven a enseñar, ya llega al bachillerato y vamos a enseñarle los números otra vez hasta el 5, ¿no? ¿Cierto que no? No, eso se lo enseñaron, lo aprendió y ya. Eso se llama rudimento, primer enseñanza. Entonces el mundo ha dado unas primeras enseñanzas que no se las vuelven a dar, pero que sí se vuelven tradición y que las va a repetir el resto de la vida, a menos que esa persona conozca a Cristo y sepa que en Cristo está completo y que no necesita más. Alabanzas al Señor. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al estar en Cristo estamos en Dios. Alabanzas al Señor. Y si Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros. Ahora, si Cristo está en nosotros, ¿qué más necesitamos? Si tenemos a Cristo, ¿qué más necesitamos? Aleluya. Y si estamos en Cristo nosotros, nuestra vida, nuestra confianza, ¿qué más necesitamos? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga, en Él fuimos circuncidados, ¿no? Una cantidad de cosas que dice ahí. Pero hoy es un culto de proyectos, ¿cierto? Dirigido por proyectos. Y proyectos se enfatiza en construcción y arreglo de templo. ¿Y para qué es el templo? Para venir a adorar al Señor, casa de oración, ¿cierto? Venir a honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Para eso es el templo. Entonces, quisiera que miráramos un poco lo que es estar completo en Cristo, porque resulta que en Apocalipsis aparece una doctrina que es la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina que no se habla mucho. Apocalipsis 2:6, entre las cosas buenas que tiene la iglesia de Éfeso, le dice el Señor mismo a esta iglesia: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, no hay mucha información, digamos así, fácil, pero hay un diccionario bíblico que habla un poquito de los nicolaitas y dice que los nicolaitas eran seguidores de una doctrina de un tal Nicolás, nada que ver con un diácono que llamaba así, y que ellos dicen que era una doctrina perniciosa que comenzó a entrar a la iglesia, y esa doctrina enseñaba a no observar lo dicho por el Espíritu Santo y por los apóstoles en Hechos capítulo 15. Ahí está escrito. Incluso el diccionario dice, y tomando las palabras del diccionario bíblico, dice el diccionario bíblico, usted coloca ahí la palabra nicolaitas y ahí le aparece. Dice que el concilio, dice ahí, que se hizo en el año 50, un historiador llamado Ireneo escribió en un libro y tomaron esas palabras y las pusieron en el diccionario. Eso fue lo que pasó. Entonces, los nicolaitas enseñaban que por la libertad que tenemos en Cristo, ahora podían hacer todo lo que quisieran.
convirtiendo así la gracia, lo que dice la Biblia en Gálatas, convirtiendo la gracia en libertinaje, convirtiendo la libertad en libertinaje. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. La libertad es que fuimos libres del pecado. Esa es la libertad. Cuando una persona está entrando otra vez a las cosas del mundo, se está esclavizando de nuevo. Fuimos libres acerca del pecado, pero fuimos constituidos siervos de Dios, esclavos de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, eso es lo que dice el diccionario, que ellos enseñaban a no observar lo dicho en Hechos capítulo 15. Ahora bien, hay un libro que escribió el presidente de la iglesia en su tiempo, hace 26 años. El hermano Reiner Galvis fue presidente de la iglesia, y en ese libro habla un poquito de los nicolaitas también. Ese libro yo lo tenía guardado más o menos unos 13 años, y estos días lo desempolvé y lo saqué de nuevo porque necesitaba revisar algo de unicidad. Es un libro de unicidad, y encontré algo sobre los nicolaitas y me llamó la atención. Ese libro lo escribió el presidente de nuestra iglesia, y dice ahí que los nicolaitas enseñaban que al evangelio le faltaba algo, que para que el evangelio estuviera completo, entonces había que traer ciertas cosas del mundo para poder que los cristianos no se aburrieran. ¿Usted cómo ve eso? ¿Ah? O sea, que el evangelio fuera perfecto según ellos, pero añadiéndole algunas cositas por ahí, porque el evangelio así nomás estaba muy aburrido. ¿Cómo la ve usted? Por eso comencé ahí con Colosenses, que dice: y vosotros estáis completos en él. Qué bueno, hermano, que si estamos en Cristo, ¿qué más necesitamos? ¿Ah? Proyectos se enfatizan en hacer un templo, pero no es porque Dios venga si el templo está grande y bonito. No, Dios está donde su pueblo le adora. Y hemos visto, yo escuché a un hermano que contaba que en un lugar los hermanos hacían culto debajo de un árbol. Y algunos sin zapatos. Pero dijo el que contaba el testimonio que él mismo había visto con sus propios ojos, como cuando esos cristianos oraban por los que los mordían las serpientes, y el veneno se salía de nuevo por esos agujeros y las personas se sanaban. Entonces, hacemos templos y todo esto, pero no quiere decir que si no hay un templo bonito, Dios no se manifieste. Dios se manifiesta donde hay gente que le adora de verdad, donde hay gente que le reconoce de verdad, y donde hay gente que sabe que en Cristo estamos completos y no anda buscando más cosas para ser feliz. Aleluya. Entonces los nicolaitas enseñaban eso. El libro dice que la doctrina de los nicolaitas es una forma griega de la doctrina de Balaam. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, si ellos enseñaban que al evangelio le faltaba algo, y ellos enseñaban que por causa de ser libres podíamos hacer lo que quisiéramos, hermano, lo que ellos trajeron fue una atadura. Porque si usted revisa Apocalipsis, el verso 6 del capítulo 2 lo leímos, ¿cierto? Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No aborrecen a los nicolaitas, porque uno no puede aborrecer a nadie. Aborrecían las obras de los nicolaitas, que es otra cosa. Pero mire lo que dice más adelante el verso 15 a la iglesia de Pérgamo.
Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Oiga la expresión de Dios para esta doctrina de los nicolaitas: la que yo aborrezco. Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Entonces, si la iglesia del capítulo 2, verso 6 aborrecía las obras de los nicolaitas, ya en el verso 15 no la aborrece, sino que la retiene. Entonces hay que ponerle cuidado a esto. La iglesia de Éfeso es una profecía para la primera época de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre. El mensaje a Esmirna ya se ubica para el segundo siglo, y la iglesia en Pérgamo es una profecía que se ubica comenzando por ahí desde el año 325, que fue donde se promulgó la religiosidad en un mayor apogeo. Entonces, del año 325 en adelante sucedieron muchas cosas, y la iglesia comenzó, esa iglesia que se dejaba matar primero, se hacían matar por la causa del Señor, ahora muchos, no todos, pero muchos se estaban dejando conquistar por el mundo. Y entonces el Señor le reclama y le dice que ya retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios dice: yo aborrezco. Con razón, en el capítulo 3, ya para la iglesia de Sardis, que es otra época, le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás. Eso es a la iglesia que le está diciendo. O sea que por haber entrado esa y otras doctrinas más, ahora la mayoría de gente tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿Sí recuerda el texto de Efesios 2? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué era lo que hacíamos? Seguir la corriente de este mundo. ¿Y a qué está adaptada la corriente del mundo? Al príncipe del aire, el espíritu o el demonio que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el que no obedece a Cristo automáticamente se pone en la corriente del mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo nos mató? Es la pregunta. ¿Cómo hizo ese príncipe para matarnos? Porque la Biblia dice que estábamos muertos. ¿Cómo nos mató? A través de esa corriente del mundo, lo que significa que la corriente del mundo mata. Por eso, si nosotros estamos completos en Cristo, ¿cómo es posible que vamos a tomar la corriente de este mundo sabiendo que así fue que el diablo nos dejó como estábamos? ¿Usted no ha visto un niño nace con la cabecita en blanco, sí o no? ¿Y cómo termina uno después cuando sigue esa corriente mundana? Muchos han terminado muertos, y otros, por la gracia y la misericordia del Señor, estamos vivos, y por la gracia del Señor hoy conocemos el Evangelio, y tenemos que reflexionar hoy y saber que el mundo se prepara para muchas cosas, pero nosotros nos estamos preparando para un día dejar este planeta y cruzar hasta allá donde el Señor nos va a llevar. Entonces nuestro pensamiento no está ni en la filosofía de este mundo. Nuestro pensamiento
pensamiento no está en los rudimentos o enseñanzas de este mundo, nuestro pensamiento está en la palabra bendita de Dios, que es la que nos da garantía de la salvación. Entonces, pudiéramos hablar en detalle de las cosas que suceden allá afuera, pero estaba mirando que mejor nos limitemos a lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que es hasta vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, hasta vergüenza da decir todo. Pero mire lo que dice Gálatas, capítulo 4. Porque el texto que leímos dice que no se deje engañar por filosofías y por huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y las tradiciones tienen fecha, ¿sí o no? Claro, si no, no fueran tradiciones. Ya la gente se prepara, incluso en el calendario ya está escrito. Entonces tomemos Gálatas capítulo 4, verso 8. Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, en otro tiempo no conocíamos a Dios, servíais. Oiga, no es que de pronto, no, es que servíais. O sea, usted cuando no conocía a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Y hay gente que dice: no, yo idólatra si no era. No, aquí dice que servía. ¿Cómo lo servía? De pronto hasta ni cuenta se dio. Claro. Vea, aquí dice que usted servía a los que por naturaleza no son dioses. Alabanzas al Señor. Gloria a su nombre. Y los que no son dioses, ¿cómo se llaman? Ídolos. ¿Y no son dioses, cómo se llaman? Ídolos. Quiere decir que usted servía a los ídolos. Y eso dice la Biblia. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta el apóstol: ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o enseñanzas iniciales a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea que aquí está diciendo que nosotros servíamos a los que no son dioses y que habíamos sido esclavos de ellos. Imagínense nosotros esclavos de algo que no es Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, o más bien hemos sido conocidos por Dios, pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuál es el proceso para que el diablo nos vuelva a esclavizar? Verso 10. ¿Cómo dice? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice Dios por medio del apóstol: me temo de vosotros. Me temo de vosotros. Si lo dice Pablo, Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pero hay otros textos en otras versiones que dice: temo por ustedes que esta palabra no les haya servido de nada. Entonces Pablo dice: me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
O sea que los Gálatas eran unos hermanos que después de haber conocido a Dios y de haber sido libres del mundo, se dejaron llevar por la doctrina de los nicolaitas, comenzando a hacer las cosas que supuestamente le faltaban al evangelio, y terminaron como esclavos del mundo otra vez. Y entonces el verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo oraba como con dolores de parto, o sea, como con esa angustia que siente una mujer cuando va a dar a luz. Así oraba el apóstol por aquellos hermanos que otra vez estaban volviendo a las cosas del mundo. Hermanos, ¿saben qué pasa cuando una mujer va a dar a luz? Los que han estado en algún lugar donde una mujer da a luz, el sueño se va 7 noches. Eso, el sueño se va. A mí me tocó presenciar eso. El sueño se va. Si se le va a uno que no es el que está con los dolores, ¿cómo será la que está con los dolores? ¿Ah? Y entonces Pablo ya no se dormía orando. No, él tenía dolor. Eso no podía dormir. Estaba orando con un fuego, con algo. No, es que ellos tienen que Cristo formarse en ellos. Es que cómo es que salen de allá y otra vez se van a ir para allá. Y Pablo está. ¿Ah? A Pablo se le iba el sueño. Alabanzas al Señor. Quisiera leer este mismo párrafo en una versión, la Nueva Traducción Viviente. Voy a leérselo. Vamos despacio porque así creo que es mejor. Ustedes tienen tiempo de asimilar. Nueva Traducción Viviente, Gálatas 4:8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Existen los judíos o israelitas y los gentiles. Nosotros, oigan, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días, o meses, o estaciones, o años? ¿Ah? Pretender ganarse el favor de Dios al hacer ciertas cosas. No, es que allá afuera lo hacen, ni se sabe para qué, pero yo acá es para darle gracias a Dios. Entonces miren la pregunta: ¿pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días o meses o estaciones o años? Esta partecita sí la voy a explicar ahora. Verso 10, ahora lo explico. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios, o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví enemigo porque les digo la verdad? O sea, tras de eso no querían que Pablo les dijera nada.
Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí, dice Pablo, para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. O sea, Pablo no está dispuesto a renunciar. Pablo dice: no, yo voy a orar por ustedes hasta que Cristo se forme en sus vidas y hasta que reconozcan que están completos en Cristo y no necesitan nada de allá afuera. Es lo que está diciendo. Alabanzas al Señor. Esa versión es como más clara. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tomemos cosas de allá afuera para poder ser felices o para poder llenar vacíos? Lo que pasa es que cuando una persona tiene vacíos, quiere llenarlos con cualquier cosa y el diablo aprovecha. Lo mismo que pasa cuando muere alguien. Entonces muere alguien y humanamente hay un vacío en el corazón, y no falta el que dice: ah, se me apareció la abuela. Claro, como el diablo sabe que tiene un vacío aquí, entonces viene un espíritu, se disfraza y le aparece por ahí, y la persona va a creer que es el muerto que vino. Pero eso realmente el enemigo lo que anda buscando es llenar vacíos. Y si un cristiano no se llena de Cristo, tiene vacíos en su corazón y tendrá que llenarlo con cualquier cosa que se le presente por ahí fuera, porque tiene vacíos. Pero qué bueno que alguien en este día salga de aquí después de escuchar esta palabra diciendo: oiga, yo en Cristo estoy completo y no necesito más. Alabanzas al Señor. Romanos 12 habla de presentar el verdadero culto. El verso 1: si en el Antiguo Testamento quien hacía culto a Dios venía con una oveja para matarla y se la ofrecía al Señor como olor grato a su presencia, en el Nuevo Testamento dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si allá se presentaba un culto con una oveja muerta, acá usted la oveja, pero preséntela como vivo de entre los muertos para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Ese es el culto verdadero. Pero para hacer ese culto hay que leer el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La única manera de entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta es renovando el entendimiento, es comprobando. Aleluya. Pero lo primero que hay que hacer es no conformarse a este siglo. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? No conformarse, ya dije que la palabra conformarse significa adaptarse. Es más, significa adaptarse sin protestar. Eso significa conformarse. O sea que para presentar un culto de verdad a Dios, no hay que adaptarse a este siglo. La palabra siglo está hablando de la filosofía del mundo. El mundo está regido por una filosofía. Una filosofía. Entonces no os conforméis a este siglo, es decir, no se adapten a las cosas de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, si yo me adapto
me lleno de las cosas del mundo y ya no podré presentar un culto verdadero a Dios. Y ese es el problema que hay en muchos hogares. Alabanzas al Señor. Hablando un poquito, porque ya se acerca una de las fechas tradicionales, que es el Halloween. Y pudiéramos hablar muchas cosas en detalle, hermano, pero más que eso, eso usted se dará cuenta viendo lo que hacen. Pero más que eso, hermano, saber que un cristiano de verdad no necesita eso. Porque dice, vea, el decir, y eso es un pensamiento, filosofía, que si allá afuera están dando dulces a los niños, entonces pobrecitos los niños de acá, entonces traigámosles dulces y terminamos haciendo acá lo que hacen allá. Pues da igual. ¿Ah? Entonces algo tiene que cambiar es aquí. Que mi hijo necesita a Cristo. Mi hijo, para llenarle ese vacío, si es que lo tiene, necesita a Cristo, no las cosas de allá afuera. Después, cuando crece, se le va con las tradiciones del mundo y dice, oiga, pero ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? En que no le enseñó a estar completo en Cristo, sino que usted mismo le llenó la cabeza con cosas de allá afuera, y cuando él crezca se va a ir a seguir llenando la cabeza. Entonces, eso tiene un nombre. Antiguamente se conoció como prostitución sagrada. Prostitución sagrada, oiga. Esa es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Traerlo de allá afuera y consagrarlo para Dios. ¿No? Eso lo hicieron mucho. Ahora vamos a leer algún ejemplo. En los salmos hay unos salmos que me gustan mucho, que está descrita la historia de Israel. Salmo 105, 106 y 107. Vamos de pasadita. Salmo 105 dice: alabad al Señor, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Oiga, hablad de todas sus maravillas, o sea, las cosas que él ha hecho. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y de los juicios de Dios. Entonces, habla de sus maravillas, acordaos de las cosas que él ha hecho. Él es nuestro Dios, dice. Él es nuestro Dios. Pero dice aquí que por causa del pueblo el Señor castigó a los reyes. Por causa de que él los amaba, envió a José, pero luego fue Señor en Egipto, después de que Dios lo probó. Toda la historia está resumida, y todas las cosas que Dios hizo con el pueblo para sacarlo de Egipto, y les dio la tierra. Verso 44 dice: les dio las tierras de las naciones, y los labrados y las labores de los pueblos heredaron. Para esto había un propósito: que guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Las cosas que Dios ha hecho en favor nuestro es para que le pongamos atención a su palabra. Pero ¿qué dice la Biblia, el Salmo 106? El título nomás dice: la rebelión de Israel. Mire, con los títulos usted nomás se da cuenta. El Salmo 105 dice:
maravillas del Señor a favor de Israel. Y el capítulo 106 dice la rebeldía de Israel. Verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ese es un problema serio, mirar el poder de Dios y no entender nada. Cuando Él les abrió el mar, dice que creyeron, pero el verso 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Hermano, mucha filosofía anda por el mundo. Entonces, el que hizo un milagro a favor suyo hará 2, y el que hizo 2 hará 3, y hará 4 y hará 5, porque la filosofía del mundo, yo he escuchado por ahí, cuando uno está enfermo y alguien va, no, y ya fue al médico, Dios me ha sanado, sí, pero vaya, porque, o sea, esta ya no pasa. Hermano, yo pudiera pasarme aquí el resto del tiempo contándole cosas que Dios ha hecho, hermano, y que uno ha visto una y otra vez. Hermano, si me guardó la vida cuando no lo conocía a Él, ¿cuánto más ahora? Alabanzas al Señor. El que te libró una vez, lo hará 2 y lo hará 3 y las que sean necesarias. Pero ellos se olvidaban. Verso 21, verso 20 dice del 106: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Esa palabra la dio el Espíritu. ¿Cómo es posible que los que habían visto milagros cambiaran la gloria de Dios por la imagen de un buey que lo que sabe comer hierba? Hermano, ¿cómo es posible que vamos a cambiar lo que sentimos aquí cuando adoramos a Dios de verdad y lo sentimos en nuestra alma, por las cosas de allá afuera que no han hecho nada por el mundo? Hermano, por allá un hombre de Israel, un rey de Israel, iba y vencía a las naciones y juntaba los ídolos para llevárselos para Israel. Que para que lo guardaran. Y no guardaron a las naciones y no iban a guardar a él. ¿Usted ha visto que el mundo haya hecho algo por alguien? El circo que entretiene tanto a la gente, ¿ha hecho algo por la gente? Por ahí en unas zonas de guerra dicen: no, hay que llevar el fútbol para que los muchachos se entretengan y jueguen fútbol y ya no le jalen a la violencia, ¿sí o no? ¿Y el fútbol ha hecho algo por esta humanidad? Reflexionemos hoy que en Cristo estamos completos. Y si estamos completos en Cristo, hermano, no vamos a andar divagando, no vamos a andar buscando cosas por allá lo que no nos ha pedido. Entonces Israel, como no entendió los milagros, como se volvió un pueblo desagradecido con Dios, como fue un pueblo que se olvidaba y vivían con esos vacíos, entonces tuvieron que hacer un buey, una imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Así termina el ser humano. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, dice el verso 24. Verso 25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. ¿Qué más hicieron? Verso 28: se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Hermano, pues el tiempo no da para explicar todo esto, pero algo vamos a hacer. Verso 33: porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, es decir, hicieron pecar
Dice, también le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con su lengua. No destruyeron, 34, verso 34, no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Oiga esa palabra, no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Hoy Dios no nos ha mandado a destruir pueblos, pero sí nos ha mandado a destruir muchas cosas de nuestra vida y de nuestro hogar. ¿Qué hicieron entonces? Antes se mezclaron con las naciones. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Aprendieron sus obras. Cuando uno se mezcla con lo que no tiene que mezclarse, aprende. ¿Y cómo terminaron haciendo entonces? Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Respóndale al que le pregunte, ¿por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, por qué allá hay tanta guerra? ¿Por qué siendo la tierra santa, por qué allá matan tanto? Respóndale, ahí está escrito. Por entrar en las costumbres de las naciones y se terminaron sirviendo a los ídolos. Eso fue la causa de la ruina que hasta hoy no se le ha quitado. ¿Ah? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Todo eso que hacían allá en Canaán, todo eso que hacían los babilonios, es lo mismo que se hace acá. Entonces dice, no, pero ¿quién va a sacrificar un hijo en fuego al demonio? Pues déjelo jugar con pólvora y verá. Si no termina bien quemado, ¿y qué fue lo que hizo como papá conociendo a Dios? Eso es lo mismo, solo que cambiaron de método. Métase a la estadística y averigüe cuántos niños mueren quemados en diciembre y verá. ¿Ah? Y dice, no, es que eso era allá. No, todavía, hermano, hasta que este mundo esté en maldad, siempre habrá todas esas cosas. Pero hay un pueblo que está completo en Cristo, que no necesita nada de allá afuera y que está esperando a su Dios. Alabanzas al Señor. Ese texto de Gálatas 4, qué bueno que lo lea bastante. Primer libro de Samuel 28, 3. Hay un hombre aquí que se disfraza, ¿cierto? Saúl se disfrazó, que es lo que van a hacer ahorita al final de este mes. Y Saúl aquí usted lo encuentra disfrazándose. Yo le pregunto, ¿para qué se disfrazaba Saúl? ¿Para irse a encontrar con quién? Con una bruja. Para irse a encontrar con una bruja. ¿Y terminó arrodillado delante de quién? Vea, mientras Saúl no quiso honrar a Dios, le tocó honrar a los demonios. Si usted se lee esa historia, ahí está escrito que este hombre se fue disfrazado a encontrarse con una bruja. O sea, en una escena donde hay disfraces y brujas, terminó adorando al demonio. ¿Ah? ¿Será que eso es bueno? Ah, yo creo que ni necesidad tengo de explicar eso, ya lo entendieron. Alabanzas al Señor, gloria a su nombre. Pero sí quiero mostrarles una historia muy interesante del segundo libro de Crónicas 33. Porque a veces uno pasa leyendo, pero cuando uno se detiene un poquito, como que comienza a entender, ¿sí o no? Alabanzas al Señor. Segundo libro de Crónicas 33, vamos a leer un poquito. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Paremos ahí. ¿Dónde reinó? Jerusalén. ¿Usted sabe los requisitos que habían para reinar en Jerusalén? Para reinar en Jerusalén tenía que ser descendiente del rey David. ¿Ah? Segundo libro de Crónicas 33.
O sea que este hombre Manasés era descendiente del rey David. Si era descendiente del rey David, era un hombre que su antepasado David había sido un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este muchacho, mire lo que dice aquí, verso 2: pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme o adaptado ¿a qué? A las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Abominación, ¿qué significa la palabra abominación o abominable? Sucio, ¿cierto? Abominable significa repugnante. Como cuando usted va por un camino, no ha pasado alguien de pronto por un camino y hay un caballo deshaciéndose ahí en la orilla y usted le toca taparse la nariz y pasar corriendo. Eso es abominable. Eso es la palabra abominable. O sea que Manasés, al adaptarse a las cosas del mundo, ya no pudo ofrecer un sacrificio en olor grato a Dios, sino que se adaptó a las cosas repugnantes, abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. La Biblia dice que por esas costumbres que tenían fue que Dios los echó de esas naciones. Y le tengo una noticia: esas mismas costumbres de Babilonia fue las que se esparcieron para todo el mundo. Léalo en Apocalipsis. Dice que Babilonia le dio a beber del vino de su fornicación. ¿A quién? A todas las naciones y a todos los reyes. Apocalipsis, ¿quiere leerlo? Busquémoslo. Alabanzas al Señor. Dice Apocalipsis, hablando de la gran ramera, dice Apocalipsis 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Oiga, ¿sí ve? Y aquí aparece quién es ella. Vea, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y alguien por ahí salía una enseñanza que dice que eso Babilonia es Fulano. No, Babilonia es Babilonia. Ahí dice quién es la madre, es Babilonia. En Babilonia nacieron todas las creencias del mundo, todo lo repugnante a Dios, llámese como se llame, nació en Babilonia. En Babilonia nació la hechicería, la brujería, los agüeros, todo eso nació en Babilonia. La adoración a los astros. Y de ese vino tomaron ¿quiénes? Los moradores de la tierra, los reyes. ¿Ah? Entonces seguimos. Todas esas cosas repugnantes que nacieron en Babilonia. Entonces Manasés dice, segundo Crónicas 33:3, porque él, Manasés, reedificó, o sea, restauró los altares altos, lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera o Istar, que es la diosa madre, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Cuando uno comienza a dejarse llevar por el mundo y hacer las cosas que el mundo hace,
Dios se aira. Y alguien preguntará, no, ¿y entonces por qué no se ha airado con el mundo? No, Dios dice que está airado todos los días. Salmo 7, ¿cierto? Sí, Dios está airado todos los días. Dice que hermano tiene ya su arco y lo ha preparado. Pero entonces Dios, al que no conoce a Dios, le tiene misericordia porque no conoce. O si no, lea la historia de Jonás. Cuando Jonás se sube al filo a ver a qué hora sale la candela, ¿cierto? Y entonces se enojó con Dios cuando allá lo cogió el sol y no salía la candela. Entonces se enojó, dijo, esto no era lo que yo decía antes de ir, que usted es perdonador y les perdona. ¿Y cómo quedo yo? Y el Señor le dijo, no tendré piedad de esta gente que no sabe discernir entre su mano derecha y la izquierda. Hermano, Dios tiene piedad por esas personas que no conocen de Dios. Pero hermano, es que aquí llevamos años y tenemos que aprender la palabra, porque aquí venimos a aprender la palabra. ¿Cómo es posible que pasen 10, 20, 30 años y no hemos aprendido nada? Hoy tenemos que aprender la palabra, porque ellos allá afuera por fin no conocen, pero aquí hay un pueblo que debe conocer. Y Pablo llega a un lugar y les dice, debiendo ser doctos en la palabra, tuve que darle leche de nuevo. Alabanzas al Señor. Entonces este Manasés era un judío, era un israelita, descendiente de David, era un hombre que conocía la palabra, era un hombre que debía de ser un hombre temeroso de Dios, pero no solo dejó llevar por las costumbres del mundo, no solo se adaptó al mundo, sino que comenzó a hacer todas esas cosas en el templo de Jerusalén. Y gente que dice, no, pero eso era allá. Hermano, acá también se puede. Te puede copiar todo, abre YouTube y mira todo lo que hacen allá afuera y todo lo trae para acá y lo cristianiza y lo mete acá, ¿sí o no? Se puede. Alabanzas al Señor. Dice el verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea que este Manasés llevó al pueblo de Dios a hacer más que los de allá afuera. Alguien me dijo un día, cuando yo conocí al Señor, vivía por allá en el Quindío, y nosotros en diciembre celebrábamos más que los mundanos. Oiga, más, con más ganas. Entonces Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. O sea que cuando uno comienza copiando las cosas del mundo, no se ciñe a lo que está escrito en la palabra y de repente le mete lo de una forma que hace más que los de allá afuera. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Sí, uno hay cosas que rara vez las hacía allá afuera, pero acá pretenden que uno las haga todos los años. Entonces hay que tener cuidado con eso. Leamos ese párrafo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer porque está más claro. Segundo libro de Crónicas 33. En el nombre del Señor Jesús hoy aprendemos algo. Manasés, segundo libro de Crónicas 33, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor
en el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos y todas las leyes. Alabanzas al Señor. Todo esto, hermano, si revisamos de nuevo uno de los textos del segundo libro de Crónicas 33, hay uno aquí que dice: el verso 6, pasó a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Observaba los tiempos. Observaba los tiempos. Dejámonos en esa palabrita. Observaba los tiempos. ¿Qué es observar? Observar es mirar o ponerle atención a algo. Observaba los tiempos. ¿Y qué era lo que decía Gálatas capítulo 4? Gálatas 4, verso 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Si hablamos de los tiempos, solo esa palabrita, ¿qué es observar los tiempos? La palabra los tiempos ahí, en otra versión, dice las estaciones. O sea que observa los tiempos, observa las estaciones. Lo que pasa es que la Tierra en su traslación da vuelta al Sol. Y cuando la Tierra da vuelta al Sol, de ahí sale, la Biblia dice que Dios hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor para los tiempos o para las estaciones. Entonces, cuando la Tierra gira, de ahí salen los tiempos y las estaciones. ¿Para qué? Para que haya invierno, verano, para que haya lo que la naturaleza necesita. Pero entonces, en Babilonia surgió algo, y es que ellos comenzaron a mirar que cuando la Tierra se traslada en el universo, ella se acerca a ciertos planetas y a ciertas estrellas, y ellos creían que esos planetas y esas estrellas tenían poderes. Entonces, cada vez que se acerca y según en la posición que esté, ellos adoraban los planetas, y de ahí sale todo lo que acá se conoce. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad es una fiesta que es el solsticio de invierno, y nos colocaron el calendario que cambiara justo en esa fecha para enseñarnos que ahí era que cambiaba el año. Pero usted sí se ha preguntado si el año verdaderamente cambia ahí o no. Resulta que el año bíblico no cambia en esa fecha. Eso es una estación de la tierra, y lo que le hacen culto en Navidad es al dios Sol y a la diosa Gea, la diosa Tierra, y al dios Tamuz, dios de la fertilidad. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 7, cuando hicieron un becerro, ese es Baal. Cuando ofrecieron, llevaban el tabernáculo de Moloch, ese es Tamuz. Y cuando dice que ofrecieron culto a la estrella, la estrella de Renfán, esa es la diosa Istar. Ahí está la Trinidad babilónica. A esa fue que le hicieron culto a través de los planetas, y a esa es que todavía hoy le hacen culto
a los planetas. Entonces, ¿dónde está eso? Deuteronomio capítulo 4, ahí está escrito, verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o esfinge, alguna esfinge de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios nos ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, los que conocen a Dios, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día. O sea que en Babilonia adoraban al sol, la luna y las estrellas. Por eso dije que no iba a explicar esa parte, porque ahí es donde nace toda la brujería, la hechicería y la magia que opera en este mundo. Y hablando un poquito de lo que va a suceder ahora al fin de este mes, eso es conocido. En el calendario, en el celular, aparece el 1 de noviembre como el día de los muertos o de los fieles difuntos. ¿Usted ha visto un difunto fiel? Entonces, es el día de los fieles difuntos, pero esa fiesta se hacía por 3 días. Antes de hacerle un culto a los muertos, hacían 3 días de fiesta, y eso hacían sacrificios y cosas, y todo eso es diabólico. Entonces, ¿qué es lo que dice? Guardad pues mucho vuestras almas. Los antiguos babilónicos creían que entre el equinoccio boreal y el solsticio de invierno había un espacio donde las puertas del abismo se abrían para que los demonios entraran en este mundo, y a eso será que le hacían culto a través de los muertos. Incluso hay historias donde enterraban los muertos en dirección que le dieran los rayos del sol. Eso es satanismo. Un cristiano verdadero tiene que ir echando eso para la calle, porque verdaderamente cómo vamos a criar nuestros hijos, cómo es que los vamos a criar. Con todo esto quiero decirle en el nombre del Señor Jesús, dice la Biblia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Alabanzas al Señor. Por eso le dije que no puedo entrar en detalle de todas esas cosas, porque todo eso es satánico. Todo eso es satánico. El diablo tiene la sutileza para convertir el satanismo en cultura, y hasta los mismos cristianos ponernos en esas, para que el fuego de Dios se nos apague, para que la gente se aburra en la iglesia y arranque para allá afuera. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy pongamos la atención al texto de Gálatas capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Realmente ni Baal, ni Istar, ni las estrellas son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que hay gente que se quiere devolver a esas cosas? ¿Cómo es que os queréis volver de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo se esclaviza? Guardando los días, guardando los meses, guardando los tiempos, las estaciones y guardando los años. Entonces dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, y tocó que engendrarlos de nuevo, tocó que dar a luz de nuevo, hermano, porque cuando uno se adapta a las cosas del mundo, tiene que volver a nacer. Si quiere tener parte con Dios, tiene que volver a nacer. Aleluya. Entonces hay un texto en Ezequiel capítulo 24, dice el verso 13, en tu inmundicia
o en tu inmunda lujuria perecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Dios limpia a una persona a través del bautismo del nombre de Jesús. Y Dios hoy dice: yo te limpio y tú te ensucias. Llega el día en que no te limpio más. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hermano, entonces, ¿estamos o no estamos completos en Cristo? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos para que su problema se arregle en su casa? ¿Qué necesitamos? ¿Ah? O le traemos un payaso aquí para que lo motive todo el día y se va contento para su casa. ¿Ah? O le traemos el psicólogo, que hay algo ya. Alabanzas al Señor. O le presentamos que en Cristo usted está completo y no necesita nada. Llévese a Cristo para casa. Lléveselo en los huesos. Lléveselo en el alma. Úsalo. ¿Qué más necesita? Reconocer. Dios cogió a Manasés y lo humilló. Y cuando se dio cuenta la ruina en que estaba, se arrepintió. Y dice ahí que reconoció al Señor. Hoy necesitamos reconocer que no necesitamos más que a Cristo. Si esto no estuviera tan bonito, después de que esté Cristo, hermano, alguien dijo, hermano, si hubieran dicho que los cantantes van a venir, que el predicador fulano va a venir y todo eso, pero que Cristo no iba a venir, yo creo que nadie hubiera venido. Oh, aleluya. Pero no importa quién esté aquí cantando, no importa quién esté aquí predicando, lo que importa es que Cristo vino en este día y le está diciendo a alguien: aleluya, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y el conmigo. Comunión con Jesucristo. Alabanzas al Señor. Antes por ahí decía no. Yo le pregunté a alguien por qué hacemos fiesta. Yo apenas había llegado al Evangelio. Y le digo a alguien: ¿por qué hacemos fiesta el 31 de diciembre? ¿Por qué? Digo: no, para que los borrachos vengan al culto y para que alguno que esté por ahí no se vaya a tomar. Y bueno, hermano, si estamos en Cristo y si estamos completos, hermano, no necesitamos copiarle nada al mundo. Aleluya. No necesitamos unirnos con nuestras cosas sagradas al mundo, porque eso es sagrado, hermano. No necesitamos prostituir lo que es sagrado. O no tenemos necesidad de coger las cosas de Dios para unirnos al mundo, y no tenemos necesidad de traerlo del mundo y presentárselo a Dios, cosa que no se debe hacer. Se llama profanar. Alabanzas al Señor. Pero en este día sí queremos orar por alguien. En este día queremos decirle: Señor, yo quiero estar completo en tu mano. Yo quiero nunca tener vacíos, hermano, porque es que hay vacíos en la mente de muchas personas, y entonces los vacíos quieren llenarse con muchas cosas. Aleluya. Pero qué bueno que Dios llene en este día, llene los vacíos. Un amigo, un hermano, alguien que quiera, diga: no, yo necesito que Dios llene todo vacío. Yo necesito ya no estar llorando más por ese muerto. Eso ya se murió, ya se fue, ya qué más da, ya de allá no vuelve. Hay que adorar y glorificar al Señor y disfrute con los vivos. Disfrute con los vivos. Ame a su hermano. Uno no necesita esas cosas. Cualquier día puede hacer una comida, uno cualquier día puede invitar a los hermanos, los amigos, a hacer una comida y hablar un rato, y eso se puede cualquier día, hermano. ¿Por qué entendemos? La Biblia dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí no hay días buenos, todos son malos, pero el bueno es Jesucristo que está con nosotros. Alabanzas al Señor, gloria a su nombre. Vamos a orar por alguien. Aleluya. Alguien más que venga, porque vamos a orar. Pero Jesucristo se puede ir metido en su corazón hasta lo más profundo, para que ya no esté echando una miradita para allá afuera, ya no esté por ahí. No. Aleluya.
Jesucristo está hoy aquí. Venga, si necesita recibir fuerza espiritual, necesita decirle: Señor, yo nunca me falte tu presencia. Venga en el nombre de Jesucristo. Yo siento algo especial en este día. Aleluya. ¿Quiere milagros en su vida? ¿Quiere milagros en su hogar? Hay gente de su familia que no le quiere llegar al Señor. Déjese guiar por el Señor. Llévese a Cristo metido hasta en el alma. Y cuando ellos vean que a usted no le falta nada, ellos van a decir: yo quiero ese Cristo, porque acá me falta todo. ¡Oh, la maíz! En Facebook, TikTok, Instagram, como Manantial Ipú, en YouTube, @Manantial Ipú.